Corría el día 6 de abril del año 2022 y Xiaomi estaba por lanzar algo que, al menos en sus especificaciones, parecía tener poco y nada de potencial. Un teléfono que tampoco prometía revolucionar nada, ni mucho menos te vendía humo de ser el más potente. No era el más innovador, obviamente, y parecía destinado a convertirse en uno de los otros del montón que la gente recuerda poco después de años. Pero hoy les digo, nunca se dejen llevar únicamente por las especificaciones de un equipo, porque a veces el papel es un pedo y la realidad termina contando otro pedo completamente diferente. Hoy nos acompaña el Redmi Note 11 Pro más 5G, el relevo y sucesor del Redmi 10, un equipo que heredó parte del ADN de su predecesor, pero también intentó llevar esta fórmula un poco más lejos de lo que muchos habían esperado. Y aunque no quisiera adelantarme demasiado, de verdad les juro que hay mucho que contar sobre este teléfono. Así que haremos lo siguiente. Vamos a intentar alternar entre anécdotas y datos técnicos, porque después de varios años de uso, considero que es la mejor forma de hablar de él. Y para empezar, les voy a ser completamente sinceros. Inicialmente compré este teléfono para salir de un pedo, de esos que te agarran con los pinches calzones abajo, que porque realmente lo quisiera. Si recuerdan que les conté sobre la anécdota del Durapoco X3 Pro, del que ya les había hablado anteriormente, sabrán exactamente por dónde va este pedo. Porque sí, este teléfono llegó después de que esa madre quisiera ser el Death Wish de GTA V, así sin despedidas, sin aviso y sin más. Simplemente se murió esa porquería. Ahora bien, antes del Durapoco, como vimos en el anterior video, yo venía de utilizar el Redmi Note 10 Pro, un equipo que me había acompañado bastante tiempo, pero para aquel entonces comenzaba a mostrar señales de cansancio, especialmente en la batería. ¿Seguía funcionando? Sí, pero ya no tenía la misma energía de antes, ya empezaba a sentirse un poco más el paso de los años, y fue precisamente cuando apareció este Redmi Note 11 Pro más 5G. Un teléfono que me llamó la atención por mantener varias características que tanto me habían gustado del 10. Por ejemplo, su pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución HD Full y una tasa de refresco de hasta 120 MHz. Y siendo completamente honestos, cuando esta pantalla era nueva, sí se veía bien cabrón, la neta. Los colores eran intensos, su brillo era excelente, la nitidez más que suficiente para prácticamente cualquier situación, tanto interiores como exteriores. Aunque claro, también tiene un pequeño detalle que comparten absolutamente todos los paneles que son AMOLED. Con el paso de los años comienzan a degradarse poco a poco, hasta que un día comparas el teléfono con uno nuevo y dices, no mames, qué pedo, ¿por qué se ve así? Pero bueno, también nos encontramos con el corazón que hace posible toda esta madre. Un procesador MediaTek Dimensity 920, trabajando con una frecuencia de hasta 2.5 GHz, acompañado por una GPU Mali G68. Y les voy a decir tal cual, la neta. Recién que compré este teléfono, yo dudaba bastante de este pinche procesador. Ya fuera por desconocimiento, por falta de información o simplemente porque en aquellos momentos MediaTek todavía tenía ese pedo de una mala fama, yo estaba convencido de que tarde o temprano iba a valer madres. Pensaba que para el uso diario iba a cumplir sin pedo, pero cuando llega la hora de cargarle el paquete, ahora sí que el de verdad, iba a comenzar a joder. Y entonces apareció ese pinche mundo de Legos que todos conocemos como Roblox. Porque sí, como ya hemos visto en otras ocasiones, esta madre se pasa por los huevos que pinche procesador o cuánta RAM tengas, inclusive si tu teléfono es sí o no dedicado a juegos. Si algo está mal optimizado, simplemente lo está y punto. Así que un día decidí ponerlo a prueba, y no les voy a mentir, yo iba mentalizado para encontrarme con tirones, calentamiento, bajones de rendimiento o cualquier absoluta madre derivada de esta cosa. Pero conforme fueron pasando las pruebas, me empecé a quedar pensando y dije, ah cabrón. Luego pasaron más pruebas y dije, a ver, espérate tantito. Luego de varias horas de uso, la conclusión fue simple como de, a la virga, esta madre no se cansa. Porque sí, aguantó el ritmo,
y bastante mejor de lo que esperaba. Pero bueno, como les dije, tampoco nos vamos a adelantar mucho, porque si no, se nos chingue el asunto. Al lado de su corazón nos encontramos con versiones de 6 y 8 GB de RAM, acompañadas por configuraciones de 128 y hasta 256 GB de almacenamiento. Y siendo precisos, la unidad que ocupa este video es la versión de 6 GB de RAM, con 128 de almacenamiento. Todo esto es posible gracias a una batería de unos absurdos 4800 mAh. Y aquí es donde seguramente más de uno va a pensar, bueno, esa madre tampoco es para tanto. Pero la neta, se los digo así directo, sin vender humo, sin ponerme la playera de Xiaomi, y mucho menos que me hayan ofrecido la del Dr. Polo, para venir a convencerlos de algo que no es verdad. Pero esta madre, recién salida de la caja, no se comportaba como una batería de 4800 mAh. Les juro por la Virgen Santísima que parecía mínimo como de 6000. No sé qué brujería le metieron, no sé si era cuestión de optimización o alguna tipo batería doble celda, no sé, la neta, no sé. Simplemente en aquellos años posiblemente las cosas estaban mejor hechas, pero esta batería estaba cabroncísima. De verdad se los juro. Y tenía una peculiaridad muy rara cuando estaba nueva. Si la cargabas toda la noche, la desconectabas al despertar y ese 100% recién adquirido de la carga parecía prácticamente infinito. Y no es exageración. Por aquellos años yo todavía formaba parte de las filas del flamante Circo del Bienestar, recibiendo aquel apoyo culero conocido como Jóvenes Destruyendo el Futuro. Pero bueno, vamos a dejarle en Construyendo el Futuro. Sobre todo para que los morenarcos no me vengan a atacar y que estoy ofendiéndolos a ellos y a su mamá, etc. Ustedes saben. Y debido al trabajo del despacho me tocaba salir de la ciudad constantemente. En una de esas ocasiones fue un viaje a Puebla, no me acuerdo por qué, pero salí alrededor de las 7 de la mañana, con música, pantalla encendida de vez en cuando revisando el Facebook, todo. Un uso normal. Y para cuando revisé el teléfono cerca de las 10 y media de la mañana, apenas comenzaba a bajar al 99%. Y ahí fue cuando me quedé pensando y dije, no mames, ¿qué pedo con esta pila? Porque sí, obviamente estaba nuevo. Un día antes me había llegado y al otro salí. Pero una cosa es que dure bastante y otra muy diferente que parezca que no se está descargando. Neta, que nueva estaba bien cabrona. Ahora bien, tampoco era perfecto todo, porque siguiendo con este pedo, el teléfono llegó de fábrica con MIUI 13 y aunque en general funcionaba bastante bien, tenía un problema que sí te cagaba el palo a veces, así, sin decir nada. No sé si era culpa del sistema, tampoco sabía yo si era cuestión del modem interno del teléfono, o simplemente amanecía de más, pero no era raro que de repente te quedaras sin señal, sin datos, así nada más, sin aviso y sin explicación. Y cuando pasaba tenías dos opciones, o reiniciar el teléfono por completo, o sentarte a esperar a que esa madre decidiera volver a conectarse al mundo por voluntad propia. Así nada más. Algo que en su momento me puse a investigar bastante fuera del tema de HyperOS, porque para aquellos años Xiaomi ya empezaba a implementar este sistema en varios de sus equipos, y tarde o temprano le iba a tocar a este cabrón. Y miren, al chile todos sabemos cómo suele funcionar este pedo de Xiaomi cuando estrena algo nuevo. Primero llegan los errores, luego los glitches, después el pinche drenaje de batería, y para acabar de chingar el asunto, aparecen detalles visuales que nadie pidió. Miren, esto es casi una tradición cada vez que Xiaomi saca una nueva capa de personalización, obviamente disfrazado, entre comillas, de una actualización estable, aunque realmente sea una beta. Así que a finales del 2025 me encontré frente a una decisión bastante simple, ¿no? Actualizar o quedarme donde estaba con MIUI 13. Y después de pensarlo durante un buen rato, terminé diciendo, bueno, vamos a ver qué chingados nos pasa. Así que lo actualicé. Pero no nos vamos a adelantar todavía, porque esa historia tiene bastante carnita que deshebrar y más adelante les voy a contar cómo estuvo realmente este asunto. Ahora bien, pasando a otro apartado importante, también tenemos las cámaras. Y siendo completamente honestos, aquí es donde el teléfono empieza a mostrar algunas de sus limitaciones. Ojo, no estoy diciendo que tome malas fotografías, no.
De hecho tiene una calidad bastante buena para el segmento al que pertenecía. Y mientras les cuento esto, les dejaré algunas imágenes tomadas directamente con este equipo, para que juzguen ustedes mismos. Algo que también recuerdo perfectamente con este equipo es que si bien su potencia para juegos, digamos, era buena, no era una bestia de la gama alta ni tampoco un animal mutante por el estilo, obviamente, pero tampoco se le arrugaba así tan fácil. Y de hecho tiene un pedo muy curioso que, investigando más a fondo, parece ser como que la nube gris de esta madre cuando lo empiezas a exprimir de más. Recuerdo en alguna ocasión estaba jugando Blox, o sea Roblox, con unos compas. Traía el chat de voz activado, unas rolas de fondo bien puestas así, pero no rolas de esos alucines ni esos simios que pasan en su Mortálica de escandalosos con sus bocinas todas pedorras. No. Esta sí era música de los 80, de Laura Branigan, del hippie, etc. Hasta los gangsters como yo tenemos gustos. Y quién sabe cuánta chingadera más tenía abierta, porque ya me conocen estos vatos. El chiste es que en una de esas se empieza a notar que el teléfono estaba agarrando una temperatura medio sospechosa. Y que les digo en ese momento, ah wow, dijo el perro, voy a enfriar esta madre, la cargo y regreso, ¿les parece? Porque según yo todavía estaba a tiempo de salvar el asunto. Pero al chile mi pío me dejó decir, así de la nada, sin avisos y sin nada, pantalla negra, y que se reinicie esta madre. Así tal cual, sin nada que dijera, oye no mames, estoy bien cachondo, bájale 2 rayitas. Nada, simplemente dijo, estoy cansado jefe, y vámonos para el reinicio. No les voy a mentir, que sí me saqué de pedo, porque una cosa es que se caliente normalito, y otra muy diferente es que se apaguen a media partida, así nomás porque sí. Y ahí fue donde me quedé pensando de que este Dimensity 920 tenía mucho más huevos de lo que aparentaba, porque la sensación que me daba era que el procesador quería seguir jalando bien, seguir trabajando, pero llega un punto donde el sistema de enfriamiento ya iba con la lengua de fuera, tratando de seguir el paso. Y aunque no era algo que ocurriera del diario, sí era uno de esos detallitos que te hacía decir, ah cabrón, esta madre aguanta más de lo que esperaba. Porque cuando pasa una vez que se te apaga, te ríes y ah bueno, pobre, pues ya estaba cansado, ¿no? Pero cuando te pasa 2 o 3 veces como a mí, ya le empiezas a medir el agua a los tamales con la temperatura que puede alcanzar este pinche procesador, la neta. Espera un momento, no te vayas aún. Hoy, por fin, puedo compartir algo que llevo construyendo desde hace mucho tiempo. Legemi Hellpolis. Legemi Hellpolis no solo es una saga, es un fragmento de memoria perdida, un eco de un universo que quizá existió o existe en algún rincón paralelo al destino. Una obra de ciencia ficción híbrida donde los cyberpunk, la fantasía oscura, el mito religioso, disputas callejeras, enfrentamientos contra fuerzas sobrenaturales y biomecánicas, y la tragedia histórica con tintes apocalípticos convergen en un mismo sitio. A lo largo de sus 6 narrativas, que colisionan entre sí como dimensiones en guerra, la historia sigue a dioses caídos, reyes sin corona, supersoldados biomecánicos, amantes destinados a perderlo todo y civilizaciones enteras al borde del colapso. Entre ellas destaca Badami, el rey de Hellpolis, El último duelo, Manon Spielmi, El juego de Manon, La última línea, Catarsis 1, 2 y parte 3. Y para cerrar con broche de oro, La batalla del juicio, el cierre absoluto del ciclo. Aquí convergen todas las líneas, todos los reinos, todos los pecados y todas las profecías. Los sobrevivientes avanzan hacia el juicio final que sellará qué mundo nace o qué mundo
debe caer. Una historia como nunca antes se había contado. Ahora disponible en formato físico a través de Amazon Libros. Esto no es solo un libro que se lee y se deja atrás. Es un registro al que vas a regresar una y otra vez. Porque algunas historias terminan y otras simplemente se olvidan. Pero unas cuantas se niegan a ser olvidadas. Bueno, ya regresamos de un pequeño corte. Y el pedo es que sí, admito, reconozco que yo no confiaba en él desde el inicio. De hecho, durante bastante tiempo estuve esperando que me saliera con alguna mamada, de verdad. Pero yo creo que con el paso de los años, simplemente aprendimos a agarrarle el pedo al asunto. Aprendí de qué pie cojeaba, qué podía hacer, qué no podía hacer y cuáles eran sus mañas. Ahora bien, ¿se acuerdan que les dije que a finales del 25 lo subía a Hiperos? Bueno, pues ahí les va. Porque el primer día que esta madre se actualizó, se puso bien, pero bien cachonda en toda la expresión de la palabra. No estoy exagerando. Tan pendejo que cometió el error de actualizarlo a eso de las 10 de la mañana más o menos. Todo parecía normal, estaba descargando los datos. Cuando da el reinicio, le doy. Y en cuanto vuelve a encender, aquella batería que normalmente duraba un chingo, se estaba quedando bien pelada. Y la temperatura hasta su chinflada madre, la neta. Bueno, pasó el rato sin ocuparlo, eran las 2 o 3 de la tarde y yo estaba pensando, no mames, esta madre ya valió verga. Porque parecía que Hiperos había llegado únicamente a tragarse la pila y a querer matar a esta madre. Obviamente en ese momento, por desconocimiento, yo no sabía cómo funcionaba todo este pedo. No sabía sobre el asentamiento del sistema, ni cuánto puede durar. No sabía que después de una actualización grande, el teléfono se pone a trabajar en segundo plano, acomodando archivos, optimizando aplicaciones y quién sabe cuánta chingadera más. Yo nada más veía cómo la batería bajaba y yo decía, ey, qué pedo. Así, prácticamente estuvo todo el día así, bien cachondo, trabajando, tragándose la pila, hasta que llegó la noche. Y para ese entonces ya estaba un poquito frío. Aunque siendo sinceros, también ayudaba bastante el clima de la temporada, porque era diciembre. Y al chile les digo esto así tal cual, directo. Prefiero andar con la pinche cara colorada y las manos entumidas por el frío, que con el fundillo todo sudado por el calor. El frío simplemente es mejor. No pienso discutirlo con nadie. Pero bueno, al siguiente día fue cuando realmente pude usar Hiperos como se debe. Y desde los primeros minutos empecé a notar una diferencia bien cabrona. La señal dejó de perderse, así nomás desapareció esa perra mamá. Además corrigió varios bugs visuales que traía arrastrando desde hace tiempo. Algunos provocados por el launcher de Xperia que le instalé prácticamente desde el primer día que me llegó. Incluso la interfaz de ajustes cambió bastante. Y aunque al principio se sentía rara, la neta terminé acostumbrándome mucho más rápido de lo que esperaba. Y justo ahí fue cuando me pasó algo que tampoco esperaba y me duele muchísimo reconocerlo. Pero comencé a confiar en él. Al chile. Después de tantos años de desconfiar, después de tantos detalles raros, después de tantas pinches veces diciendo, a ver, ¿con qué mamada me vas a salir ahora? Finalmente empezó a ganarse mi confianza. Y justo cuando parecía que al fin nos habíamos entendido, ¡pito! La batería empezó su ciclo normal de degradación. El famoso 100% dejó de existir. Y desde hace más o menos 2 meses a la fecha, empecé a notar que el tiempo también le está pasando factura. Porque sí, aunque el camino fue complicado, aunque hubo momentos donde dudé bastante de este teléfono, la neta, sí duele este pedo, la verdad. Sobre todo cuando apenas habías comenzado a confiar en él. Inclusive comienzo a notar que su brillo y nitidez se han ido degradando poco a poco con el paso del tiempo. No sé si sea idea mía o de verdad ya se le empiezan a notar los años. Pero desde hace tiempo para acá, como desde que inició el año más o menos, siento que el panel se puso ligeramente amarillo. Nada parecido al boring que tuvo el pobre Redmi 10 en su momento, obviamente. Es diferente. Más bien como que se siente el desgaste natural de la pantalla, que ya vivió bastantes horas encendida. Y siendo honestos, desde lo que pasó en Jalapa en abril
y que les conté en el anterior video de que ambos me dejaron bien pelados en batería, ahora cargo el cable y la fuente de poder a todos los pinches lados que voy. Por si alguna vez se preguntaron por qué después de cierta edad uno empieza a traer su mochila a todas partes, ahí tiene la respuesta. Ya no son cuadernos, ya no son tareas, ya no son proyectos de pinches mocosos pendejos, nada. Ahora son cargadores y medicinas, porque así es la pinche vida. Y sí, también he notado que para juegos la situación cambió bastante. Antes era, puta madre, hasta que se apague por la pinche temperatura. Ahora es, no, pues ahora sí que hasta la que la pila te aguante, ¿no? Y ojo, no necesariamente está puteada. Todavía cumple, responde perfectamente y hace su trabajo. Dependiendo del uso, puedo prenderlo a las 8 de la mañana más o menos y apagarlo a las 11:30 de la noche. Pero la diferencia ya existe y se siente. Antes recibía una sola carga, era la de la noche. Ahora de vez en cuando necesita una o dos ayudaditas durante el día, dependiendo el nivel de carga o de trabajo que esté haciendo. Pero jamás al 100%, nomás lo suficiente para mantenerlo entre el 70 y el 75%, lo necesario para seguir caminando, porque ya sabemos que aquí no existen los eternos ni los intocables, solo existen equipos que duran un poco más que otros. Y este Redmi Note 11 Pro 5G, que salió un 6 de abril del año 2022, es la prueba viviente de ello, de hasta dónde puede llegar un teléfono cuando le das tiempo, cuando aprendes sus mañas, cuando entiendes sus defectos y cuando ambos terminan adaptándose el uno al otro. Porque después de vivir todo este pedo, dejé de verlo únicamente como un teléfono. Veo años de mi vida guardado en él. Viajes, trabajo, fotografías, videos, madrizas, actualizaciones y uno que otro susto que todavía me acuerdo y a la neta ahorita me causa risa. Este equipo no solo ha sido el responsable de mantenerme comunicado, también se convirtió, sin que yo lo planeara, en el segundo teléfono con mayor longevidad que he tenido a mi lado, después del Xperia M4 Aqua, por allá del lejano año 2015. Desde principios del 24 hasta el día de hoy y la fecha realizada de este video, aquí sigue y aquí seguirá. Tal vez ya no con la misma fuerza que tenía cuando salió de la caja, tal vez sin aquel famoso 100% que parecía interminable, pero aquí sigue, caminando a mi lado hasta que la vida lo permita. Protesto lo necesario.